Página 10. Menciona las formas de representar una relación de proporcionalidad inversa. La representación tabular sería una tabla. Aquí les dejo el ejemplo de los panaderos. Teníamos los panaderos que aumentaban mientras los días disminuían. Es proporción inversa. Y la representación gráfica sería como la de los cachorros o esta que hice de los panaderos, donde también se ve esa curva que les menciono, que se acerca mucho a la orilla, pero no la va a tocar, ¿ok? Así se mantienen los valores, mientras de un lado va para arriba, del otro lado va hacia abajo. Es lo que representa estos valores de aquí. Uno crece, digamos, se va para arriba y el otro para abajo. La representación algebraica, digamos, la fórmula sería que si y es inversamente proporcional a x, se puede expresar como y es igual a k entre x. Para la representación algebraica, que podríamos decir que es la fórmula, es y es igual a k sobre x. Voy a traer esta tabla para apoyarme con lo que viene aquí. Digamos que si y es inversamente proporcional a x, la y que está aquí, mientras disminuye, la x aumenta, ¿verdad? Eso es que es inversamente proporcional a x. Puede ser al revés, que acá disminuya y acá aumente, es lo mismo, son inversamente proporcionales. Bueno, ahí se puede expresar así, y es igual a k sobre x, donde la k, que es la constante, que es 50, ¿verdad? Se divide entre x para obtener lo que vale y. Y, recuerden es esto. En este caso era 50 y después entre 1, 50. 50 entre 5, 10, 50 entre 10, 5, 50 entre 15, 3, 50 entre 20, 2.5. Así es la fórmula. Y esto es, digamos, la comprobación de que la constante se debe de reflejar o aparecer cuando multipliquemos x y debe ser, como el nombre lo dice, un valor constante que siempre aparece. Si no es igual esa constante, algo salió mal en la tabla, algún cálculo hicimos mal. Y pues esto es nada más anotación. Esto significa que cuando x aumenta, y disminuye o al revés, manteniendo el producto x y y. Lo que acabo de decir, que para que sepas que estás bien, multiplicas x por y te debe salir esa constante, que en este caso fue 50. En otra tabla puede ser otro valor, ¿verdad? Pero se debe mantener esa constante. Y esto, digamos, te ahorra hacer la regla de 3 inversa. Nada más tomas la constante y vas dividiendo entre los valores que ocupes. Abajo tenemos las características de la gráfica de una relación de proporcionalidad inversa. El producto de las coordenadas de cada punto es la constante de proporcionalidad. Esto nos dice que multiplicas esto de aquí y te sale la k. En este caso fue 50, ¿verdad? Es nada más lo que nos dice. La multiplicación de las coordenadas, es decir, x por y, es igual a la constante que es la k. Sí, lo que ya repasé mucho en el ejercicio anterior. La curva tiene dos ramas. Cuando la k es mayor que 0, una rama está en el primer cuadrante y la otra en el tercero. En este caso de los panaderos vemos que la k, como es 50, es mayor que 0 y una va a estar en el primer cuadrante. Ese primer cuadrante es este, ¿verdad? Por eso nos salió así, de hecho, la gráfica. Pero lo que sí no entiendo es que tiene dos ramas. Eso sí no lo sé, o de dónde saldrá, pero por lo pronto sí sé que así queda. Y si k es menor que 0, lo cual no nos ha tocado, sería este caso. La gráfica va a estar de este lado, en este cuadrante, o me imagino que también en este cuadrante. Y la gráfica se acerca a los ejes, es decir, se acerca mucho como les digo aquí y acá, pero no la cruza. Es nada más los detalles. Esas serían las características, bueno, lo que yo entiendo de aquí, ¿verdad? Ahí por si lo ocupan. Página 11. En un hospital se coloca suero por vía intravenosa a un paciente. Después de una hora, el nivel de suero en la botella estaba en 600 mililitros y cuando habían transcurrido 4 horas estaba en 150 mililitros. Nos preguntan, ¿la relación entre el número X de horas transcurridas y el nivel del suero en la botella es inversamente proporcional y por qué? Respondemos que sí, porque la cantidad de horas aumenta mientras el nivel del suero disminuye. Se ve bastante claro, ¿verdad? Luego tenemos la gráfica, para lo cual vamos a hacer la tabla. Esta tabla la pueden conseguir con la misma regla de 3. Ponemos las horas. Una, había 600 mililitros. Por 2 horas, no sabemos. Le ponemos ahí una X o un signo de que no sabemos. Y con la regla de 3 inversa sería multiplicar así y dividir así. De modo que tendríamos 600 por 1, 600. Entre 2 serían 300. O viéndolo con la fórmula, que era la Y va a ser igual a la k entre la x. Con esto ya estamos resumiendo que esta y, que se supone que no sabemos, ¿verdad? La obtenemos con la k, que es la constante, que son estos 600. Eso es lo que sabemos nosotros hasta el momento, entre la x, que en este caso sería 2, nos dio 300,
Luego 600 entre 3 nos da 200. 600 entre 4 nos da 150. 600 entre 5 nos da 120. Y ahí está la tabla. Ahora pasamos esto a la gráfica. Ponemos aquí en el tiempo las horas. 1 con 600, 2 con 300, 3 con 200, 4 horas con 150, va por aquí a la mitad, y 5 horas con 120, ahí le calculan más o menos 2 rayitas o algo así, por ahí. Y finalmente la gráfica que va a curva, que a mí no me sale del todo, pero más o menos ahí se entiende. Recuerden que esta parte de aquí no va a chocar. Aquí me sale como que se va a salir, ¿verdad? Pero no es así. No debe de salirse. En caso de que te pidan valores, ¿verdad? No debe cruzar para acá. Pero bueno, normalmente vamos a ver puntos nosotros por aquí y la curva. Continúa. Si la botella se retiró del paciente cuando el nivel del suero llegó a 120 mililitros, nos preguntan durante cuántas horas recibió la sustancia. Bueno, aquí yo me traje la tabla y puse esto para proceder a elaborarlo, ¿verdad? Por si lo quieren anotar. Pero ya una vez que sabemos la tabla, vamos a comprobar este caso. Son 5 horas y llegó a 120 mililitros, pero supongamos que no lo sabemos, ¿verdad? Usamos la regla de 3 inversa y vamos a quitar esto de aquí y esto lo quito. Esta incógnita sería las horas que no sabemos y sabemos que llega hasta 120 mililitros. Entonces haríamos la operación directa aquí, multiplicar y luego dividir entre 120. De modo que son 600 al final de cuentas entre 120 y ahí salen esos 5 horas, ¿ok? Que ya habíamos visto en la tabla. Nos pide escribir una expresión algebraica para representar la situación. Lo podemos poner así. La fórmula tradicional, y es igual a k sobre x, donde la k son 600 entre x, que son 5, nos dio 120. Pero ahora que lo veo, nos están diciendo los 120 mililitros, ¿verdad? Entonces, eso que tenemos es la y, son 120 igual a la k, que son 600, entre la x, así. Esta y es 120, la k son 600 y la x ahí está. Esto está dividiendo, ¿verdad? Aquí el despeje sería así. Esto que divide a 600 pasa a multiplicar a 120. Y como quiero dejar la x sola, estos 120 que multiplican a x pasan acá a dividir y nos queda así, porque esta x son las 5 horas que averiguamos con la regla de 3 inversa que hace rato puse aquí, ¿verdad? Serían las dos alternativas, ¿verdad? Con esta, sabiendo el valor de y, obtengo el valor de x, que fueron 5. Y con esta operación, que es lo normal que hacemos, obtengo el valor de y, que son los 120. ¿Ok? Ahí para si lo ocupan. Página 12. Define los conceptos. Relaciones funcionales son expresiones matemáticas que se utilizan para indicar la dependencia entre dos magnitudes o variables. La recta es una línea que se extiende en una misma dirección. La pendiente es una medida que describe la inclinación de una línea recta en un gráfico. Esta puede ser ascendente o descendente. La ordenada se refiere al valor de la coordenada vertical en un sistema de coordenadas cartesianas, representada con la letra y. Esto es cuando tenemos una gráfica, tenemos el eje X que está en horizontal, y cuando nos hablan de la ordenada se refieren al valor de la coordenada que está en Y. La hipérbola es una curva cónica que se forma al cortar un cono con un plano que no intersecta la base del cono y se caracteriza por tener dos ramas separadas y simétricas respecto a un eje central. La parábola es una curva plana que se forma al cortar un cono con un plano paralelo a su generatriz. Es un tipo de sección cónica y se caracteriza por tener una forma simétrica en relación a un eje llamado eje de simetría. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo queda en el plano, pero toda esta descripción se entiende mejor con otro ejemplo donde vemos el cono. Si tengo oportunidad de encontrarlo, lo agrego al final, pero en sí, así es como se identifica la parábola, ¿ok? En matemáticas, una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a 1 resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará por lo tanto paralelo a dicha recta. Pero bueno, a lo que les puedo explicar, según esta definición, se hizo un corte, ¿verdad? A un cono, así en pocas palabras, con cierta inclinación. Esa inclinación es igual al de la generatriz. Es decir, que la inclinación que lleva esta generatriz es igual que esta inclinación que va a tener aquí. De lo poquito que se puede entender, ¿no? O que les puedo